Ya posamos, ya posamos. Ratificador aquí. Soy portavoz de la plataforma de la Asamblea Abierta de Colla, asinei junto a otro compañero en representación desta Asamblea. Non tiña que facer a presidenta. Son José Sánchez. Eu sei que vides a ampliar a denuncia. Sí, Contanos. sí, decir, xa fai unhas semanas o fiscal nos comunicou de que miraba fundamentos suficientes no escrito que nos representábamos para iniciar unha investigación e entón nos convocaba para o 27 a que nos ratificáramos e si podíamos engadir alguna cousa máis ao escrito original, que basicamente lo que pedíamos es que non tiñamos medios, ni nós, ni curiosamente, ni siquiera los grupos de oposición do Concello, como podía ser o Bloque ni o PP, teñen ningún tipo de información oficial de cómo es el trámite para iniciar todas esas obras y para ejecutarla, ni el presupuesto, ni nada, no sabemos nada. Entonces eso se lo comunicamos al fiscal y le damos indicios de que incluso por la empresa que lo estaba a hacer, Civisnova, una empresa también investigada por la Fiscalía, uno de los concelleros precisamente de Abel Caballero también está investigado por ese mismo fiscal, y entonces le comunicamos que no nos demos los medios como para investigar y le pedimos al fiscal que como empleado público pues investiguen el eso. Entonces no sé, simplemente nos pide que ratifiquemos para él constatar de que la cosa va en serio y que en todo caso si podemos engadir algo más que engadiremos además, ¿no? Por incluso la propia actitud de la policía local, si sale un comunicado de una sección de defensa de los derechos humanos aquí de Vigo, que se disculpa precisamente anunciando bueno, se puede explicar en el sentido de la actitud y o traballo da policía local. O traballo que están a facer non é o traballo da policía local a uso, ese é o traballo da policía nacional y no entendemos cómo se puede utilizar la policía local como una especie de fuerza privada, ¿no? Para el alcalde, que es lo que está usando en este.